Hoy, en el grupo de hogar, vamos a tratar el tema del desánimo. No sé si te has sentido desanimado alguna vez. Imagino que sí, porque el desánimo es una experiencia que es universal a todo el mundo. Todos alguna vez nos hemos sentido desanimados. De hecho, piensa, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste así, que te sentiste desanimado? Quizás no hace mucho. Quizás incluso ahora mismo estás desanimado. Definimos el desánimo como la falta de fuerza, de energía o de ganas para hacer algo. Y se puede dar en muchas áreas, se puede dar en el hogar, se puede dar en tu trabajo, en los estudios, con compañeros, con tus amigos, con tus vecinos, en la iglesia. En general, el desánimo es algo que puede aparecer en cualquier área de tu vida. En el grupo de hogar de hoy vamos a tratar de estudiar el desánimo y para ello vamos a irnos a Isaías 49, donde vamos a ver un caso de estudio del desánimo. Busca en tu Biblia si quieres y acompáñame en Isaías 49, donde vamos a leer los 6 primeros versículos. Busca en tu Biblia si quieres. Isaías 49 dice así, en nueva versión internacional: Escúchenme, costas lejanas, y oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida, y me escondió en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí: en vano he trabajado. He gastado mi fuerza sin provecho alguno. Pero mi justicia está en manos del Señor y mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que sea mi siervo, ni que restaure a las tribus de Jacob, ni que haga volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y hasta aquí la palabra del Señor. Das cuenta que en este texto estamos ante un monólogo por parte del siervo. No sabemos exactamente quién es el siervo. Si os dais cuenta, en el versículo 3 habla de que el siervo es el pueblo de Israel. Pero más adelante vemos que se trata de una persona, versículos 5 y 6. Y según vemos en el Nuevo Testamento, este siervo, esta persona que Dios elige para traer salvación a todas las naciones, es Jesús. Y vemos que hay un intercambio entre el siervo y Dios. Y vemos en el versículo 4 que el siervo está desanimado. Dice que en vano ha trabajado, que ha gastado su fuerza sin provecho ninguno. En este caso el siervo está desanimado porque ha trabajado en vano. Siente que su trabajo es sin fruto, que es algo que hace y no ve resultado. No sé si alguna vez has sentido que tu trabajo es en vano. Por ejemplo, quizás has educado a tu hijo y no has encontrado el fruto que esperabas. Quizás te implicaste en un ministerio y no encontraste el resultado que esperabas. Quizás pensaste que Dios te iba a bendecir de cierta manera si tú hacías cierta cosa y eso no ha pasado. Puede haber muchos motivos que causen el desánimo. En este texto, en este caso, el desánimo viene causado porque el trabajo del siervo, en este caso, es visto como algo en vano. Es la queja que el siervo le hace a Dios. Y es muy interesante ver cómo Dios anima a este siervo con varias verdades que son importantes de cara al desánimo. La primera verdad que tenemos que tener en cuenta es que el siervo ha sido escogido por Dios. Eso lo vemos en el versículo 1, donde dice que el siervo está diciendo que el Señor lo llamó antes de que naciera, que en el vientre de su madre ya pronunciaba su nombre. ¿Sabes? Tú como creyente también has sido escogido por Dios. Lo puedes leer en Efesios 1, versículos del 3 al 14, luego después. Dios mismo es quien te ha escogido para ser como eres. Dios te ha puesto donde estás. Lo primero que tienes que tener en cuenta cuando enfrentes el desánimo es acordarte de que tú has sido escogido por Dios. El desánimo no significa, o que estés desanimado no significa que tú valgas menos como persona. Recuerda quién eres, recuerda que Dios te ha escogido y recuerda que Jesús murió por ti, que Dios te ama. No dejes que el desánimo te dé falsa idea acerca de cuánto tú vales. En segundo lugar, vemos que Dios le dice a su siervo que lo ha preparado para la tarea que estaba haciendo. Lo vemos en el versículo 2, donde dice que preparó su boca, que lo escondió con su mano, que lo convirtió en una flecha, en un instrumento pulido, y lo escogió.
En otras palabras, el siervo estaba preparado por Dios para cumplir cierta tarea, y nosotros también somos escogidos por Dios y preparados por Dios para las tareas que Dios tiene para nosotros. Lo puedes ver de nuevo en el mismo capítulo de Efesios 1, versículos del 3 al 14, o en Efesios 2:10, donde dice que Dios nos ha preparado buenas obras para que caminemos por ellas. Dios tiene un propósito para ti. Quizás no vea el propósito en este momento, pero lo tiene. Por ejemplo, Moisés pasó los primeros 40 años de su vida recibiendo la mejor formación de su tiempo, que era la de Egipto, y luego pasó 40 años en el desierto. Y durante esos 40 años en el desierto, Moisés pudo pensar que esos primeros 40 años donde vivió como príncipe de Egipto fueron un sinsentido. Y sin embargo, esa formación seguro le ayudó luego cuando tuvo que guiar al pueblo de Dios por el desierto. A veces no entendemos los planes de Dios, pero el segundo punto que Dios nos recuerda en este pasaje ante el desánimo es que tú has sido preparado por Dios. Dios te está preparando, Dios está hablando en tu vida, en tus circunstancias, de formas que generalmente o muchas veces no entendemos, pero está hablando. Tenemos esa garantía. Tercer punto, que Dios es soberano. Eso lo vemos en el versículo 4, la segunda parte, donde dice que el siervo depende, está en manos del Señor, que su recompensa está con Dios. En otras palabras, los resultados de su trabajo dependen de Dios. Dice un comentarista que el siervo no ve que su trabajo dé resultados, pero no es el siervo el que tiene que decidir esto. Como siervo ha sido fiel en su trabajo y en su esfuerzo, y ahora le toca al Señor sacar el fruto de esa labor. En otras palabras, si sientes que tu trabajo es en vano, recuerda que es trabajo de Dios y no tuyo dar el fruto del trabajo. Tu tarea es florecer donde Dios te plante, evidentemente, pero es Dios quien hace que haya ese fruto. Daos cuenta que es muy interesante que en los versículos 5 y 6 vemos que Dios amplía la tarea del siervo. Una vez que tú comprendes que está en manos de Dios, que es Dios quien controla tu vida, que es Dios quien te está preparando, que es Dios quien se ocupa de que dé fruto allá donde estás, eso nos anima a seguir adelante. Daos cuenta de cómo se cierra, en este caso, el desánimo. Dios le recuerda al siervo una serie de verdades acerca de quién es, que ha sido escogido por Él, que ha sido preparado por Él, y que es Dios quien está controlando la situación, y eso anima al siervo a seguir. Como he dicho, no es la única forma en la que aparece el desánimo. Y ahora me gustaría plantear una serie de preguntas para que podáis, en el grupo, pensar, compartir y debatir acerca de este tema. La primera pregunta es que hemos dicho que en este texto de Isaías 49 vemos que el desánimo viene causado por una situación muy concreta. En este caso, por no ver frutos del trabajo, por hacer un trabajo al que no se le ve motivo, al que no se le ve resultado, o el resultado esperado. La primera pregunta es que penséis, ¿por qué causa viene el desánimo? ¿Por cuáles causas te ha venido a ti concretamente el desánimo? Podéis compartir en grupo para que veáis que el desánimo viene por muchas causas diferentes, puede venir en muchas áreas diferentes. Y de hecho no ha venido a todas las personas. En segundo lugar, me gustaría que pensarais qué formas se ocurren de florecer allí donde estás plantado, es decir, allí donde estés en vuestro día a día, en vuestro trabajo, en vuestra casa. Pensad en lo que hacéis un día normal. Pensad si de alguna manera os está viniendo desánimo, porque no veis el resultado que estáis esperando para vuestro trabajo. Podéis compartirlo en el grupo y entre todos podéis tratar de pensar cómo podéis florecer en esos sitios o qué puede ser que Dios esté tratando de hacer. Es muy interesante que en el siguiente capítulo de Isaías, el capítulo 50, el versículo 4, dice que el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Es decir, que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, animar a aquellos que tienen desánimo. Y si en este grupo de hogar hay alguien con desánimo, lo cual es bastante probable que esté pasando, vosotros, como grupo, podéis ayudarlo de varias formas. La primera es que penséis en vuestra experiencia. Piensa tú en tu experiencia. ¿De qué forma otras personas te han ayudado cuando tú has estado desanimado? Piensa en las últimas veces que has experimentado desánimo. Piensa en esas personas que se acercaron y que te ayudaron. Y comparte con el grupo qué cosas te ayudaron en tu desánimo. También comparte qué cosas han hecho otros con muy buena intención tratando de animarte, pero que no lo ha hecho. Porque
Porque muchas veces vamos con muy buena intención y hacemos daño, sin quererlo. ¿Sabéis? A veces con el desánimo basta con la simple compañía. Solamente acompañando a alguien puede ser que ya le esté ayudando, le esté dando ánimo. A veces las palabras también ayudan. Una palabra bien dicha, a tiempo, puede ser de gran ayuda, de gran aliento. Si una persona también está desanimada porque ha cometido un error, puede ser que le anime, que tú la perdones, que tú le ayudes, que tú la animes, que tú le muestres que Dios le sigue amando y que con ese error no se acaba todo. Que Dios es un Dios de segunda oportunidades. Hay una infinidad de situaciones y de formas de ayudar a alguien que está desanimado. Recuerda el texto de 2 de Corintios 1, del 4 al 7. Ahí Pablo nos recuerda que Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles, como el desánimo, para que también podamos ayudar a otros en esas circunstancias. Por eso te digo que aprovechéis este tiempo que estáis en el grupo para que podáis compartir cómo en vuestros desánimos, en vuestras circunstancias de desánimo que habéis pasado, cómo Dios os animó, cómo Dios os apoyó, cómo Dios envió personas, cómo otras personas os ayudaron, y que eso os anime y también os ayude a apoyaros unos a otros. Enfatizo que es muy importante buscar a Dios en medio del desánimo. Si alguien en el grupo está desanimado, es muy buena idea que estéis orando por esa persona durante la semana, que oréis por ella ahora en el grupo. También sería bueno que si alguien ha pasado por una situación similar, como hemos dicho ahora antes, que comparta lo que Dios hizo en esa situación. O si se ocurre un versículo que pueda animar a ese hermano, compartirlo. La palabra de Dios, como dice Hebreo, es viva y eficaz y nos ayuda en nuestras situaciones. Finalmente, me gustaría que mirarais a Jesús y que os dierais cuenta de que el desánimo es una experiencia universal y que Jesús también la experimentó. Me parece muy interesante ese episodio al final de Lucas, cuando Jesús en la última cena está Jesús y los discípulos empiezan a discutir acerca de quién sería el mayor. Después de más de 3 años de enseñanza de Jesús, justo antes de que Jesús muera, los discípulos todavía están discutiendo sobre quién de ellos va a ser el mayor. Es muy posible que Jesús, tanto en esas como en otras ocasiones, experimentara el desánimo, porque invirtió en los discípulos y los discípulos pues no respondían como se esperaría de ellos. Esa paciencia que Jesús demuestra con sus discípulos también es la paciencia que Jesús tiene para contigo hoy. Por tanto, concluyendo, si estás desanimado, trata de buscar a Dios para que te dé fuerza. Mira a Jesús y recuerda que el desánimo no es el fin del mundo. Hay vida después. Y Dios puede ser incluso que esté obrando en medio de esta situación para que tú salgas más fuerte, para que tú salgas más cerca de Él. A veces no lo entendemos. Pero como he dicho antes con el ejemplo de Moisés y otros tantos que vemos en la Biblia, Dios a veces obra de formas que no entendemos. Por tanto, si estás desanimado, busca a Dios. Como dice Isaías 40:29, Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y en tu caso, puede ayudarte. Él tiene fuerzas para ti. Y por otro lado, si tú no estás desanimado, pero tienes a alguien cerca que lo está, por ejemplo, en el grupo de hogar, pide a Dios por esa persona. Y pídele a Dios también que te ayude, que te use para animarla. Espero que esta exposición os haya ayudado, espero que el Señor os anime, todos aquellos que estéis ahora mismo teniendo desánimo, que sigáis adelante, que encontréis fuerza en Dios para seguir, que el Señor os anime, os cuide y os bendiga. Mucho ánimo en el grupo.